Al igual que la mayoría de países desarrollados, España se enfrenta ante el reto de sostener su sistema de pensiones, con una población en constante envejecimiento y con un sistema de reparto piramidal que, como vas a aprender en este vídeo, no termina de funcionar bien ni ahora ni lo hará en el futuro. Trabajes o no en España, este vídeo te interesa, ya que casi todos los países desarrollados se enfrentan a este reto en un corto plazo. En primer lugar, vamos a ver cómo funciona realmente el sistema de pensiones, para después ver el envejecimiento poblacional, en qué consiste y en qué estado está. Después veremos qué soluciones se están pensando para afrontar este problema y qué soluciones puedes adoptar tú a nivel particular y de forma totalmente independiente del Estado para asegurar tu pensión y tus ingresos una vez te quieras jubilar. Veamos cómo funciona el sistema de pensiones. Como trabajador, cada mes Hacienda te cobra un dinero en forma de impuestos y te dice que ese dinero algún día te será devuelto cuando te jubiles y es lo que será tu pensión. Y esto funcionaría muy bien si tú fueras echando este dinero a una hucha y el día que te quieras jubilar, cogieras esa hucha, la rompieras y empezarás a poder gastar todo ese dinero. Pero esto no funciona así. El sistema de pensiones es un sistema de reparto, es decir, lo que ingresan en impuestos los contribuyentes de hoy se utiliza para pagar las pensiones también de hoy. Y si lo piensas, si hay muchos contribuyentes, pues esto funciona genial, ya que si mucha gente está en activo, está trabajando y está pagando impuestos, y muy poca gente está jubilada, pues va a sobrar dinero, o debería sobrar dinero, ya que hay más ingresos que los gastos que suponen las pensiones. Y esto es así, totalmente. Pero luego veremos cuál es el estado de la población española y hacia dónde nos dirigimos. Y esto no es que sea ningún secreto. Los gobiernos saben lo que va a significar el envejecimiento poblacional y qué pasará cuando la pirámide se acorte y haya más gente jubilada que gente trabajando. De hecho, el gobierno de Aznar ya hizo una cosa llamada la hucha de las pensiones, que consistió en decir, pues bueno, sí, vamos a tener un problema en el futuro cuando esta gente se vaya jubilando y menos gente cotice, por lo que vamos a crear esta hucha, vamos a ir echando dinero de los contribuyentes para crear cierto margen y que podamos gastar en el futuro, cuando el número de gente trabajando sea menor y el número de pensionistas haya aumentado. Y la hucha de las pensiones llegó a tener 66.815 millones de euros en 2012, a lo que contribuyeron básicamente los gobiernos de Aznar y Zapatero. Pero el gobierno de Rajoy poco a poco se fue gastando este dinero en pagar estas pensiones y en otros gastos, y a día de hoy pues básicamente esta hucha está cero, está arruinada. Con lo cual, la primera solución fallida. Pero, ¿realmente esto es un problema? ¿Cuál es el estado del envejecimiento poblacional en España? Aquí vemos la pirámide de población en el año 2022. Y vemos varias cosas. La que más destaca es ese repunte que tuvo la población sobre los años 1960 y 1980, más o menos, conocido como el baby boom, que ha hecho que tengamos una gran parte de la población comprendida en esa franja de edad, que ahora mismo está en el 2024 en torno a los 45-55 años más o menos. Y hasta ahora, pues bueno, las cosas deberían haber ido muy bien, ya que toda esta gente ha estado trabajando en su mayor parte, toda esta gente ha contribuido al sistema de pensiones y toda esta gente no ha cobrado todavía su pensión. ¿Pero qué va a pasar en el futuro? Esta es la pirámide de población pronosticada para el año 2050. ¿Y qué vemos? Pues que ahora sí, toda esta gente ya habrá pasado a la edad de jubilación. Ya tendrán incluso más de 70 años. Es decir, ahora sí, por una parte, no van a contribuir a la seguridad social en forma de impuestos del trabajo, y en segundo lugar, sí que van a cobrar la pensión. Y algunos datos de interés son pues que la población que supera los 65 años de edad a día de hoy ronda los 9,5 millones de españoles, pero en el año 2050 este número habrá superado los 16 millones de españoles. La tasa de dependencia, que es
la gente que está o por debajo de la edad de trabajar o por encima de la edad de trabajar, dividida por la gente que realmente está en su periodo laboral, pasará de rondar el 50% en el año 2024 a superar el 90% en el año 2050. Y a esto se le une un hecho cultural. Y es que no nos engañemos, jubilarse es el sueño español. Muestra de ello es que la tasa de ocupación de mayores de 65 años es de solo el 2,2%, frente al 6,1% que es el dato de Europa. Además, la tasa de empleo entre los 55 y los 64 años es del 52,2% en España frente al 58% en Europa. Es decir, los españoles nos jubilamos antes, pero es que además nos jubilamos mejor, ya que en España se retribuye la pensión con el 72% del último salario, frente al 49% que es la media de la OCDE. Y dado que esto realmente es un problema, ¿en qué soluciones está pensando el gobierno? Pues bueno, la verdad es que ninguna solución es demasiado buena, ya que lo primero que se nos viene a la mente es o aumentar la edad de jubilación o reducir las pensiones. Pero claro, ninguna de estas dos medidas es demasiado atractiva electoralmente, ya que hay mucha gente jubilada que no te votaría si le bajas la pensión y mucha gente que se va a jubilar que no te votaría si le subes la edad de jubilación. Con lo cual, no creo que ningún gobierno tome las riendas y afronte el problema y adopte ninguna de estas dos medidas. Otra posible solución sería aumentar los impuestos, lo cual el gobierno actual ya ha empezado a hacer, a través del mecanismo de equidad intergeneracional, que precisamente tiene como objetivo afrontar este problema del futuro de las pensiones. A partir del 1 de enero, en la nómina de cualquier trabajador ya cobran un 0,7% más, pero no todo pasa por subir los impuestos, ya que esto puede ser contraproducente para la contratación y para el progreso de las empresas. Otra solución que sin duda solventaría parte del problema sería incentivar el seguir trabajando. Y el gobierno ya ha intentado implementar alguna medida, pero tal vez lo hubiera tenido que hacer con un poco más de ganas, haber propuesto medidas que realmente incentivaran a la gente a seguir trabajando. Así que todo parece indicar que tal vez sea necesario un cambio de sistema, como un sistema de inversión privada, donde se combina una pensión pública y una pensión privada, o adoptar un sistema de mochila austríaca, aunque ninguna de estas dos medidas va a ser ni fácil ni rápida. Pero, ¿qué puedes hacer tú como particular para garantizarte tu pensión? Pues, en primer lugar, invertir por tu cuenta. Es decir, destinar todos los meses parte del dinero que ganas a un fondo de inversión tuyo, personal y privado, que no dependa para nada del Estado y que puedas invertir, por ejemplo, deuda pública a través de letras del Tesoro, que haga que ese dinero se vaya multiplicando poco a poco, aunque sea muy poco a poco, pero que de alguna manera te garantice que esto sí que es una hucha que algún día podrás romper y podrás empezar a gastar el dinero que hay adentro. Y esto es solo el principio. Seguiremos hablando de este tema, así que te interesa, suscríbete al canal, dale al botón de me gusta y déjame en los comentarios qué se te ocurre a ti que podemos hacer como particulares para garantizarnos la pensión en el futuro. Muchas gracias.